1, 2, 3. Ya está grabando. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros vamos a hablar de del fotoconceptualismo, pero antes de que entremos de lleno en el tema, pues les voy a presentar a nuestros queridísimos integrantes, empezando por Esmeralda, Demian y Jess. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien. ¿Emocionados? Bien. Un poco nerviosos. Nerviosos, sí. Todo bien. Vamos a tratar de definir qué es el fotoconceptualismo antes de hablar justamente de todo lo que es esto. Así que, ¿alguien quiere empezar? Esmeralda, ¿qué es el fotoconceptualismo? Pues para mí, muy resumido, para no quitarle la palabra a mis demás integrantes y compañeros, pues el fotoconceptualismo trata de que la fotografía llegue a algo más allá que solo tomar una simple foto, sino ser algo como más performático, por así decirlo, tener un concepto detrás de la foto. Ok. ¿Y tú, Demian, crees que sí sea eso? ¿O tú pues justamente sí coincido con la opinión de Esme. Creo que se trata de expresar alguna idea o algún concepto que tengamos por medio de una imagen y no quedarse solo en algo simple de la realidad y ya. Yes. Pues de la mano de todo esto juega mucho con la ficción realidad, o sea, porque al final es algo que retrata una realidad, pero base a cómo el artista lo proyecta. O sea, desde una imagen que él tiene concebida de lo que está ocurriendo. O sea, por ejemplo, como Jeff Wall utiliza mucho este rollo como de la literatura o otros temas y lo proyecta como en cosas sociales o políticas. O sea, hay una obra de hecho que se llama Mimic, si no mal recuerdo, y es una fotografía que están como una pareja y están viendo como con desdicha o no sé a una persona asiática, pero o sea, son personas que saben que la foto está ocurriendo y están como planeando, o sea, está planeada, O sea, está actuado. ajá, o sea, no es algo que realmente está pasando como de manera genuina, ¿sabes? Pero es algo que ya se planeó desde Ajá, es algo que está pues ya planeado y con cierta composición para que el espectador tenga como ese mensaje de que, esto sí está pasando, o sea, esto sí existe de verdad, pero esa foto no es como tal el momento de esa realidad que está ocurriendo. Sí, pues yo creo que en realidad, o sea, mucho de lo que se presenta en el fotoconceptualismo es elaborar una realidad o crearla para esa misma fotografía, ya sea mediante escultura o modelos en la vida real o crear toda una escenografía. Pero siento que me estoy adelantando porque para que la fotografía llegara a ese punto tuvo que evolucionar mucho, porque el fotoconceptualismo es en sí un género o una corriente en la fotografía. Pero justo como mencionabas tú ahorita, lo de la realidad, el que estaba encargado antes de tratar de representar la realidad era la pintura, que pues como sabemos y ya estamos medio hartos también de esto, es la corriente artística como predominante en el arte. Si te dicen arte es pintura. Y no sé, tal vez sí en segundo lugar fotografía o escultura. Pero pues la pintura comenzó tratando de reproducir la realidad, porque era el único medio que había como para materializar lo que estaba pasando, también como un medio de documentación o registro, porque al inicio muchas de las pinturas eran como históricas, de que la independencia de Francia, ¿no? O la guerra tal, o los retratos de ciertos reyes, y era la manera en la cual se podía mantener viva una imagen, ¿no? O a una persona. Y pues todo eso era la tarea de la pintura, y no había otra cosa que pudiera ser pintura. Si pintabas mal o si no se parecía a lo verdadero, a la vida real, pues no era pintura o no estaba bien. Y entonces pues así fue hasta el siglo XIX, hasta que llegó la invención de
que sería Nips, y luego ya lo patentó Daguerre, que es la cámara fotográfica, que es una representación bastante verídica de lo que es la realidad. Y entonces, en ese momento ya la pintura se siente muy desplazada de ese punto, pues es que no había otra manera de representar la realidad, porque ya estaba la imagen literal de lo que está pasando en la vida, ¿no? Un paisaje, a una persona o ciertos objetos, como la primera fotografía en la que hasta se ve que hay mucha exposición del balcón. Y entonces ya la pintura ahí no podía competir, pero al inicio la fotografía no era considerada como tal un arte, pero igual siento que me estoy adelantando en eso. Justamente como con lo que estás diciendo y con lo que dijo Jessie, es que Jeff Wall estaba muy interesado en la pintura y de hecho es como de sus inspiraciones, porque justamente él decía, bueno, y cito: me interesaban más los pintores de antaño, me fascinaba Picasso y los artistas de este tipo. Eso mezclaba con mi interés por la fotografía, porque tenía el ejemplo de lo que la pintura podía ser como arte visual, que siempre influyó en mi manera de ver la foto. Entonces siento que se relaciona mucho porque justamente hay muchos fotógrafos, o incluyendo pues a nosotros mismos, que la pintura es un gran referente visual en tanto colores y pues incluyendo texturas, porque se podrían intervenir entre ellas. Ajá, y eso justamente de la intervención, bueno, no sé si vas a hablar. No, sí, porque, pues lo que trata de hacer el realismo, que era la única corriente de la pintura durante como, muchos siglos, lo que hace el realismo es presentar la realidad, pero no la representa, que es solo es una manera en cómo vemos las cosas, que ya sea como muy hiperrealista, pero pues está intervenida por una persona humana, y la manera en cómo su técnica de pintura o cosas por el estilo. Cosa contraria que hace la fotografía, que es casi como la continuidad de la realidad, pero ya se ve en juego la veracidad de una imagen cuando es intervenida, que puede ser cuando comenzaron a hacer el coloreo de las fotografías, porque todo era en blanco y negro, y empezaron a poner ya sea con acuarela o hasta con lápices de colores antes. Y luego llegó el collage y el fotomontaje, pero eso es mucho después. Pues es que, o sea, al final la fotografía sustituyó a la pintura, porque la gente sí como tal tenías en la pintura la representación de la persona, pero la fotografía era como lo más real o lo más fidedigno a ti. O sea, por ejemplo, tú sacas una fotografía ahorita y puedes identificar justamente qué es lo que hay en todo eso, cosa que la pintura muchas veces no podía hacer, porque eran puras interpretaciones. O sea, tenías que estar como presente en el lugar, y ahora la foto es como más accesible a todos incluso, ¿sabes? Sí, exacto. Más con todo lo que se ha ido con los años, sobre todo las redes sociales. Nos dejan tener más de cerca la fotografía, que pues no sé, no tanto una pintura, aunque le tomes foto, ¿no? Siento que no puedes, por ejemplo, llegar a percibir tanto como la textura del óleo o cosas así. Y ahí ya entra mucho, yo siento que es uno de los problemas de la pintura, y bueno, en base al libro que también leí, que es la reproductibilidad. Sí lo dije bien, la reproductibilidad. Y sí, bueno, lo que se valora tal vez también mucho en el arte es la pieza original. Y como una fotografía puedes sacarle varias más copias a partir del negativo, o ya que es todo más digital, pues no sé, mandarle infinidad de sí, exacto. El código binario, básicamente. Sí. Y eso es lo que mucho mermó la llegada de la fotografía al ámbito artístico, ¿no? Que también se menciona mucho ese problema como arte minúscula y arte con mayúscula, que es como
los altos rangos del arte, por así decirlo, y la fotografía no entraba en ese lado porque pues se sentía más como una invención científica, porque de hecho así fue presentada. ¿En qué año era esto? 1839, Daguerre lo presentó en la Feria de la Ciencia de Francia como un invento científico, o sea, nunca fue pensado como que fuera exactamente, y ya Francia lo patentó como un regalo para el mundo, muy poco egocéntricos ellos. Y entonces a partir de ahí está este problema en que si la fotografía pertenece al arte, o pertenece a la ciencia, o pertenece a la tecnología. Y ese era pues el cuestionamiento que había durante esos años, que yo digo, también se puede hacer un paralelismo con lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial, de que dicen, no, eso no es arte porque no lo hace un humano. Sí. Y está ahí ya... Es como una discusión similar, ¿no? Que es lo mismo que se discutía en su momento, que era una invención nueva y no lo querían ver como arte, pero pues es muy parecido, como menciono. Sí, porque llegó la cámara y estaban diciendo de que no, es una máquina, ya todos los pintores van a perder su trabajo, que hasta el momento no, espero que así sea. Pues no creo. Y bueno, es que el problema justo que estamos mencionando sobre la inteligencia artificial es de que lo está haciendo una máquina, y en ese entonces, por 1800 y cacho, lo veían, o bueno, es que en realidad la cámara sí es una máquina, la imagen ya se perfeccionaba y no estaba como mermada por el error del humano, pero cuando una máquina lo hace ya pues todo es perfecto. No, casi salud. Gracias. Y nos hace pensar como qué es real y qué no es real, ¿no? Y siento que esto también es como algo muy ¿cómo diría la palabra? Se me fue. Porque pues muchas veces nos sentamos a pensar como de que pues es que justamente la fotografía a veces como pues ha avanzado tanto, igual la tecnología a veces está tan retocada que no sabemos como si es realmente así una persona. Por ejemplo, algo que le pasa muy seguido, pues no sé, a las modelos, es que pues les retocan tanto la cara que hasta ni ellas mismas se reconocen, ¿no? Y de hecho, pues es algo que pasa muy seguido porque igual tratando de seguir algunos cánones de belleza. Pues es que es una arma de doble filo, ¿sabes? Porque así como la fotografía puede retratar exactamente como la realidad en la que estás, también puede jugar con ella y alterarla. O sea, en realidad los artistas muchas veces incluso te dicen de su propia obra, es que, ¿qué tal si eso no es lo que yo o lo que hice? O sea, nunca vas a saber realmente si el artista lo hizo de manera planeada o fue de manera, pues, accidental, ¿sabes? O sea, nunca vas a saber si una imagen realmente es lo que es, a menos de que esa sea la intención. O de que hizo una parte mal y dicen, no, es que no le sale la cara, o sí lo quiso hacer así literalmente. Y como menciona Esme, pues está mediante cánones de belleza se trata de conseguir la perfección, ¿no? Pero ni siquiera existe la perfección, solo en base a conceptos creados justamente también por el humano. Y mucho eso era lo que trataba de conseguir. No te preocupes. Ay, perdón. Lo que trataba de conseguir la pintura durante todos los siglos que estuvo haciendo realismo. Y entonces viene como binomio de arte y destreza que estaba comentando antes, de que si no se veía real, pues no estaba mal hecho. Y cosa que ya se contrapone a lo que comenzó a pasar en el siglo XX con todas estas nuevas corrientes artísticas, como pongamos, no sé, el cubismo o el abstraccionismo, ¿no? De que ven puras manchas y llega una persona al museo y dice, mi hijo pudo haber hecho eso, ¿no? Sí. Pero ese comentario está basado en juicios de lo que se considera bello de antes. Y eso significa que pues el arte moderno, o al menos la concepción o lo que busca representar el arte moderno, todavía no se implementa o no llega a todo el público en general.
Y siento que el conceptualismo, pues justamente eso es lo que abre el debate, justamente para reflexionar sobre pues la realidad y la verdad de esto, porque les iba a comentar algo ya sobre Pídete. Bueno, un poco retomando justamente lo que mencionas, pues algo que se ve mucho con el arte contemporáneo y justamente retomando el fotoconceptualismo es que se rompe mucho esas como normas que ya estaban establecidas de cómo debía ser el arte, de cómo debían ser las cosas, que se supone que para que se considerara arte o estéticamente debía ser tal, y justamente se rompe con eso porque se juega o con la realidad o con lo que se presenta, y los artistas se toman una mayor libertad de poder jugar con lo que le presentan al espectador. En el Renacimiento, o bueno, antes del Renacimiento, en la Edad Media, como que el artista nada más era un envase y le llegaba el mensaje divino y, voy a pintar un Cristo crucificado. No era visto como arte, más bien como un artesano, era antes. Y ya a partir del Renacimiento como que se comienza a darle al artista una libertad como persona humana, y dicen, este puede tener, no solo le habla a Dios, ¿no? Puede tener imaginación, puede tener pensamiento crítico, puede tener creatividad, pero apenas hasta el Renacimiento. Y ya después, como ya llegando a la primera revolución industrial más o menos, ya se hace la diferencia entre arte, como bellas artes, y lo que es artesanía y oficio. Como que se elevan moralmente y estéticamente a las otras actividades. Es que es algo que siempre ha ido como a lo largo de la historia, que algo es considerado arte, siento yo, y luego, por ejemplo, en la pintura el impresionismo. Y luego ya después que va avanzando y tratan de romper como con estos cánones, por así decirlo. Por ejemplo, con el fauvismo, igual no era considerado arte y era como la academia señalaba mucho de que no, es que esto no está bien y que no sé qué, porque ni siquiera son los colores que son y así. Pero luego ya después que va avanzando el tiempo es como que se va considerando si realmente es arte o no. Pues básicamente el arte conceptual, o sea, en general todo lo que lo hace pues en su entorno, es que ya no se centraba tanto en la técnica que ocupaban, o sea, ni siquiera en los materiales y así, sino se centra, mejor dicho, es en el mensaje que tú das hacia las personas. O sea, ya no era como tal el registro de qué técnica utilizaste, como óleo, pues como en el impresionismo, que estaba era muy característico el que las manchas fueran como muy bruscas, y eso era la propia textura que le daba. Ya como en pinturas más actuales o pues en el arte contemporáneo ya era de, pues como tal no es la instalación en la que está, sino es qué hay de trasfondo en esa obra. Por ejemplo, como se me olvidó. ya no se centra en la forma, sino en el contenido. Ajá, exacto. Por eso a la gente actualmente le causa como mucho conflicto ver obras tan minimalistas o que realmente no tienen sentido. O sea, como... No me acuerdo cómo se llamaba esa obra, que era como un plátano pegado. O sea, la gente gente normalmente no está obligada a saberlo, ¿no? O sea, porque pues la gente normalmente se centra en las tradiciones, o sea, en cómo eran las pinturas antes acá de super guau y grandes formatos y... Mira qué bonita se le ve la cara, la proporción. Entonces, la gente no está obligada a saber el mensaje, pero tampoco está como excluida de no investigar el por qué cierto tipo de arte contemporáneo es de esa forma. Y yo siento que tratan también de asignarle una figura en su cabeza a algo que conoce, ¿no? Porque si ven una pintura de Pollock que son puras líneas de pintura, no hay un referente real al cual asignarle y decir, mira, es como esto, porque justamente el abstraccionismo son cosas como que no existen. Y hablando del conceptualismo, que estamos hablando del fotoconceptualismo, pues justamente viene del conceptualismo, que es una obra que
que no importa tal vez tanto cómo se vea visualmente, sino el mensaje que quiere dar. Así, bueno, yo creo que la obra más representativa, al menos yo creo, de eso sería el de las 3 sillas, que está la foto, la silla real y la descripción, que igual no dices, uy, qué técnica o qué bien hizo la silla, porque de seguro la compró, ¿no? Que igual ahí entra lo del ready made y cosas por el estilo, pero pues lo que quiere es, dar el concepto, y yo creo que eso ya es lo que vendría siendo el lenguaje de la fotografía o lo que quiere el fotoconceptualismo. Y me recuerda mucho a Cindy Sherman. Sí. Porque justamente es como que bueno, algo que me gusta mucho de ella es que cómo se transforma en diferentes personas y le da como un sentido diferente a la fotografía, porque puede llegar a ser un poco más estéticas, por así decirlo, o llegar a ser algo más bizarro, y es algo que me gusta mucho de ella. Sí, o sea, ella no tiene la intención de que tú creas que sus fotos o de sus proyectos son reales, o sea, es lo que está pasando, sino ella lo hace conscientemente se pone prótesis, se pone otro tipo de cosas, se caracteriza, pero sabe que es algo que sí existe allá afuera, pero que no está ocurriendo en ese momento, o sea, es solo como la representación de eso. Es algo más allá que, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver en las revistas, que son fotografías más editoriales. Es algo que mucha gente no está acostumbrada a ver, y por eso luego a veces es como de, ¿qué es esto? Nos genera incluso incomodidad ver ese tipo de cosas que se salen como fuera de los cánones, cosas que no están acostumbrados, que nos presenta la sociedad o dentro de la publicidad, y no saben cómo reaccionar a ello. Sí, o sea, ya lo que empieza a generar la fotografía ¿por qué años estamos hablando? ¿1950, 60? 60. Ya busca como generar nuevas sensaciones más que como la contemplación, ¿no? Y yo creo que esta parte de la agresividad también la consigue mediante lo que es el objeto de la cámara, como si fuera un arma, porque hay... Bueno, también varios escritos de cómo el presentarle una cámara o ponerte de frente de una persona y tratar de fotografiarla se siente como acosada o invadida en su espacio una agresión personal. Persona, ¿no? Sí. Y esto, o sea, también, bueno, ya más, no agresivamente, pero es el pensamiento de varias personas, que yo creo que también es válido. Por ejemplo, hay una comunidad en Chiapas que se llama Sichamula, y yo creo que en muchas comunidades todavía que piensan que el que le tomes una foto les roba el alma. Sí, seguramente. Sí. Pues es que justamente, no sé, también siento que tiene que ver como que muchas personas nomás la fotografía a veces es como fotografiarse a sí mismos con personas pues más humildes, no sé si decir así es la manera correcta. Para que no nos funen. Por favor. Mejor ya no me funen. Mejor así. Cambiemos el tema. Porque lo borremos eso. Con diferentes privilegios. Ajá. Con diferencia, sí. Pero ya, mejor otra cosa. Pasemos a hablar del complejo de hombre blanco. No. Pero mejor no. Tú querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, pues justamente a una pregunta que yo tenía, a lo mejor no sé si se podría relacionar un poco con lo que estabas hablando, que si creen que la fotografía es algún reflejo de nuestro mundo interno, de cada persona. Sí, o sea, es como, a lo mejor ¿cómo explicarlo? A lo mejor el cerebro, lo que hay dentro de él mismo no está como de manera física, como lo sería pues este cuarto, y saco una foto y pues ya estoy haciendo la representación. Pero es algo que existe, no de manera corpórea, pero está ahí, o sea, está física, bueno, mentalmente en ti. Entonces, muchas veces en la fotografía conceptual, el mismo artista retrata esos sueños o esos pensamientos que él tiene de manera introspectiva. Por ejemplo, también se trata mucho sobre los vínculos que hay entre persona, objeto, o persona y persona. Era como, ¿cómo decirlo? Ya se me olvidó. Yo quería comentar, bueno, aparte como dices, que bueno, pueden ser dos maneras, ¿no? De que el artista represente su sentir en la obra, o en este caso en la fotografía, o tratar de que
pongamos que está tomando un retrato, de que se vea representada también emocionalmente la persona en la fotografía. Él poniendo su parte en la foto o tratando de representar algo más que una imagen, ¿no? Sí, o sea, de hecho, pues al final como que toda esa información que retenemos de nuestros entornos se decodifica, o sea, decodificamos la realidad dentro de nosotros mismos y eso lo hacemos y lo interpretamos a como nosotros lo entendemos, dependiendo en qué fue lo que anteriormente vivimos. O sea, por ejemplo, una persona que, no sé, por ejemplo, yo contigo, si tú haces algo y a mí eso me genera como un vínculo contigo, siempre lo voy a recordar y eso lo voy a retratar de esa misma forma, o sea, y cada que yo encuentre, no sé, por ejemplo, ahorita que traes playera amarilla, cada que yo vea algo de color amarillo y tenga un concepto similar a lo que yo tengo de ti, pues lo voy a reflejar en mis fotografías o lo voy a reflejar en mi arte, porque eso es como la información que yo retengo. Yo creo que podría ser como la fotografía como memoria y como conocimiento, que de hecho no es un ejercicio, pero algo muy interesante que vi también en este libro que se llama Fotografía y Pintura, sobre cómo es la fotografía de manera de conocimiento y que en realidad pues tal vez no es lo que conozcamos. Por ejemplo, sí conocen la Torre Eiffel. Sí, claro. Sí. Pero nunca la han visto en persona. No. Entonces, ¿sí la conocen? Lastimosamente. Solo Buena pregunta. Porque, o sea, estamos dando toda nuestra confianza en que la imagen es verdadera. Porque nunca hemos estado hasta allá o visto la muralla china o la Estatua de la Libertad. Todo nuestro conocimiento está basado en lo que dicen las imágenes. Y confiamos en que digan la verdad. Porque al inicio, pues las fotografías eran tan reales, o bueno, pues son tan reales, solo que bidimensionalmente, pero pues es como de que te tomo una foto y mira, es esmeralda, ¿no? Y no la piedra tú, pero o también que pues sí, o sea, lo asignamos con un conocimiento y asumimos que es real. Sí, justo. ¿Sabes qué me recordó mucho lo que dijiste de que muchas veces podemos fotografiar nuestros sueños? Me recuerdo mucho, hay un artista que se llama Sandy Skoglund, no sé si lo estoy pronunciando bien, que justamente hace instalaciones minuciosas y a veces incluso hace como, no sé, tiene fotografías en las que introduce como gatos radioactivos y ella misma las hace, o sea, genera todo un concepto detrás. Y justamente a veces trata como de sus sueños retratarlos en la fotografía y la recomiendo mucho, tiene buenas fotos. Yo creo, con eso que mencionas de que, o sea, ponen puros que supongo que no son gatos reales radioactivos. Esperemos. Esperemos que no sean reales. Hechos por ella. Y entonces toda la fotografía ya está preparada para dar un mensaje, pero antes la fotografía no podía hacer eso. Cuando llegó la fotografía y le quitó el puesto de ahora yo represento la realidad y la pintura como que quedó a un lado, la realidad se quedó la fotografía se quedó con esa tarea. Y lo que pasó con la pintura es que comenzó a experimentar y a salirse de su tarea, porque una vez como que desaparece su propósito, se pregunta, pues, ¿ahora qué hago, no? ¿O qué puedo hacer? ¿Para qué sirvo? Sí, porque nunca se había cuestionado eso, solo existía el realismo ya. Y entonces, paulatinamente se fue modificando como con el impresionismo, que sigue representando la realidad, pero ya mucho más modificada con la percepción del artista, del color, la mancha. Y ya se notaba que era una pintura. Y desde ahí empieza a llegar como de que, esto es pictórico, ¿no? Y la fotografía es tal así. Y entonces, pues la pintura ya como que se liberó y llegó el suprematismo, el constructivismo, el fauvismo, el expresionismo, bla, bla, bla. Y pues ya estaba como que experimentando lo que en realidad es la pintura, ¿no? O lo que nunca se había atrevido a descubrir. Y es como, no sé si alguno tenga hermanos,
pero que, Sí. que, que tal vez alguno, no sé, que sea mayor y ya se independiza y se va, ¿no? Y hace lo que quiere. Por ejemplo, que sea la pintura, ¿no? Y ya hace lo que está, y entonces la fotografía se queda ahora con la tarea de representar y dicen, no, pues yo también quiero hacer lo que él, ¿no? Uh-huh. Y ya la fotografía empieza a liberarse de la misma manera y a generar otras corrientes fotográficas, entre ellos el fotoconceptualismo. Pues justamente a raíz de esa querer como liberarse de solamente plasmar una realidad, empieza a tener más que ver como a crear metáforas visuales, que pues básicamente se trata de recrear una idea a partir de ciertos elementos. Pueden utilizar a lo mejor elementos comunes que todos conocemos, pero poniéndolos en un concepto a lo mejor diferente o como hacer alegorías, ¿no? Ajá, como alegorías. Se usan muchos, pues justamente objetos simbólicos, alguna combinación de diferentes elementos, o jugar con contrastes visuales de luz, de colores, de blanco y negro, o crear diferentes manipulaciones de perspectivas. Y justamente el fotoconceptualismo usa mucho la metáfora visual como una herramienta muy poderosa para comunicar las ideas que los artistas estaban buscando plasmar, que no necesariamente se podían obtener de la realidad que pues vemos. Entonces se usa como una herramienta para desafiar expectativas visuales que ya estaban ahí determinadas, que se esperaban, y poder convertir una expresión muchísimo más profunda de lo que realmente es la fotografía. Pues es que ahí ya creó un lenguaje, ¿no? O sea, de ahí nace lo que sería más o menos el lenguaje visual, que es a través de diferentes símbolos, iconos, colores y formas, ya uno como que entiende lo que está diciendo, porque ya se genera un código y te trata de decir algo. Ya no solo es una imagen, sino que te habla sin decir nada. Y bueno, eso ya se ve apoyado también con lo que serían las teorías filosóficas o que se apoye en cierta disciplina o en la ciencia, o no sé, justamente en el periodismo, en la moda, porque de ahí llegó lo que es la fotografía en la guerra, justamente de objetos como publicitaria, y ya también llegó otra manera de representarlo, ya cuando ya solo empiezan a hablar con la imagen de diferentes formas, pero cuando también se dan cuenta de que pueden como manipular la imagen manualmente, no sé, romperla, hacer collage, cambiarle los colores a el negativo y cosas por el estilo, ya se generan mucha más riqueza de cómo hablarle al espectador, ¿no? Sí, pues busca hacer como o sea, como que el espectador interactúe con esa propia fotografía, o sea, como si fuera una instalación. O sea, no solo busca que la vea y diga, pues me gusta, o sea, sino generarle una emoción así de miedo, de terror, de lo que sea, pero busca generarle algo y que se pregunte por qué esta foto o por qué esta obra me genera esta sensación, me genera este sentimiento, o por qué me siento raro viendo la foto. Me acordé, pues a mí me pasó algo similar y lo plasmé en esa fotografía. Entonces ya no solo busca como que las veas o que estés tú presente ahí y ya las vi en un museo y ya me voy, sino busca que tú analices el mensaje que hay detrás de eso y digas, es que no solo se trata de está puesta una silla y ya, se trata de por qué la silla está ahí, o qué significado tiene que la silla esté de manera escrita, de manera visual y de manera física. Pues justamente empieza a buscar una participación muchísimo más activa por parte del espectador, que incluso puede llegar a generar ciertos debates acerca de realmente, justamente como por ejemplo el ejemplo de la silla, por qué la silla está ahí o por qué la silla crea diferentes debates que pueden verse influidos incluso por nuestras diferentes posiciones tanto sociales o económicas. Y que cada persona pues va a tener una opinión diferente acerca de lo que es realmente la obra. Ya como la fotografía tiene la libertad de hacer todas estas propuestas y tiene la posibilidad de ser multidisciplinaria, ¿no? Apoyarse de diferentes ámbitos de la vida en general.
cosa que antes no podía hacer, porque igual la fotografía al inicio, cuando surgió, pues aparte de invención como científica, estaba supeditada a lo que hiciera en la pintura, cuando ya se le empezó a asumir como un poco arte, pero era más como una herramienta de que, tomo la fotografía y de ahí ya pinto, ¿no? Que de hecho es mucho también lo que pasa ya actualmente. La fotografía estaba abstenida a tener que apoyarlo, una forma de llegar a un medio sin que la fotografía fuera el medio en sí. Y ya. Pues se convirtió como tal, el objeto ya no era como pues, el objeto artístico en sí, sino se convirtió en la propuesta artística. Ajá. O sea, ya no era como tal, pues esa es la obra, sino el mensaje es la obra. O sea, esa nada más es la propuesta que yo te doy para que tú indagues en el mensaje. Sí, yo creo que igual, bueno, se asemeja el problema que pasa con el dibujo, que antes era como, igual este es el boceto para la pintura, ¿no? O el boceto de cómo voy a componer todo mi espacio y tomar la fotografía. O el dibujo como a manera de sketch para alguna grabación, ¿no? Como un storyboard. Y ya el dibujo también ha sido reivindicado en las artes, no solo como una propuesta, como dices, sino un medio para representar algo más. Pues justamente algo revolucionario que trajo el fotoconceptualismo fue poder utilizarlo como un medio para realizar críticas o comentarios de temas que no solían tocarse, de los que no se solían hablar, más que nada sociales y políticos, como por ejemplo estuvo el consumismo excesivo de que empezamos a consumir muchos bienes materiales, empezamos a generar más cosas que realmente no necesitábamos. Un ejemplo de ello fue el artista Richard Prince, que su obra suele centrarse en la apropiación de imágenes que se suelen utilizar para publicidad, para cuestionar realmente la influencia de la industria dentro de nuestra sociedad. También pues hubo críticas políticas acerca de injusticias, de opresiones a minorías o pequeños grupos así que realmente casi no eran muy visibilizados. También se empezaron a ver cuestiones de género que se empezaban justamente más o menos por la época en la que surgió el fotoconceptualismo. ¿Los 60? Ajá, como los 60, 70 se empezaba a ver también mucho la lucha por los derechos LGBT, por ejemplo, de lo que son de sus derechos, de sus opresiones, de separar estos estereotipos de género con la identidad y justamente lo que también es ser una persona homosexual. Y es un tema que se empezó a tratar mucho de ello. Y un ejemplo de ello, como ya había mencionado, es un poco Cindy Sherman. Hablaba un poco acerca de ello con sus autorretratos. También, como ya había mencionado, habla un poco acerca de la historia y de la memoria. Y hablaba de contextos, de conflictos o traumas históricos para reflexionar. Y algo que se daba al tratar estos temas es que una forma en la que lo trataban a lo mejor para que fuera como más fácil de digerir, lo veían con sátira o humor. Trataban algunos de esas fotografías con estos temas para cuestionar pues situaciones o figuras incluso políticas o públicas. Un ejemplo de ello fue el actor Gary Winogrand, que utilizó fotografía callejera para capturar momentos satíricos, sí, justamente, sí, satíricos, o conflictos de la vida urbana de ese momento en Estados Unidos. Cobra mucho sentido el que haga una crítica de la economía capitalista, de darle voz a las disidencias que estaban oprimidas, ya sea por género o por raza, o también políticas, porque el mayor boom, al menos también, no solo del fotoconceptualismo, sino de todo el arte, fue en Estados Unidos, sí, ya en el siglo XX. Todo, o sea, el arte en general, todo su foco fue en Europa hasta el siglo XIX, pero ya después, por múltiples guerras, muchos de los artistas emigraron a Estados Unidos, y de ahí es que no hay al inicio muchos artistas estadounidenses, sino europeos, asiáticos, y de todo hasta latinoamericanos que se sumaron justamente
a generar arte en el contexto de Estados Unidos. Pues incluso como Nan Goldin, ¿no? En sus retratos, sí. o sea, no te Sí, buscaba justamente. ponerte una imagen, digamos, estéticamente. Agradable. Ajá, exacto, o sea, buscaba enseñarte qué era lo que pasaba en el mundo, como de sus amigos que eran en su mayoría como trans, o de esa parte de la comunidad, o cómo ellos vivían incluso su trabajo en general cuando salían, o sus autorretratos cuando su pareja la golpeó y se tomó una fotografía. O sea, para mí esa foto es súper fuerte, Sí. pero no quiere decir que tenga que ser visualmente agradable. Está representando como tal lo que ocurría. Sí. Justo. Pues yo creo que ya podemos ir cerrando el podcast por estos momentos. Nuestro debate. Ajá. Debate serio. En Por el favor. que. Pero, Entonces pongan sus manos. Así, debate serio. Familia, tenemos que hablar. Pero para ir cerrando, justamente como de tratar de dar unas conclusiones sobre el tema, no sé si alguno quiera cerrar de alguna manera o lo que piense. Pues el arte constantemente está en evolución, incluso en el momento en el que nosotros estamos ahorita, porque antes pasamos de lo tradicional a lo conceptual y ahorita está en auge lo artificial, o sea, la inteligencia artificial, y eso va a ir cambiando y a lo mejor a nosotros no nos parece correcta la forma en la que las inteligencias artificiales demuestran una imagen, pero eso va a seguir así. Entonces, pues lo mismo en el arte conceptual en este momento, o sea, se va cambiando la forma en la que tú transmites un mensaje, en la que tú transmites una emoción y ya no solo se basa en la forma en la que está de manera física. Ajá, pues bueno, yo complementando lo que estabas diciendo, de que el arte pues está en constante cambio y a veces parece que el público ni siquiera lo entiende. Y una de las propuestas tal vez no es como que tratar de cambiar nuestro lenguaje para que ellos lo entiendan, como una manera de rebajarnos a su nivel, que no es para nada lo que se trata de hacer, sino tal vez generar una nueva forma de pensar y de entender el arte y estos tipos de lenguajes visuales. Pues justamente Jeff Wall en su libro Señales de la Indiferencia dice justamente que el arte conceptual es, en el intento de destacar esta condición, espera vincular de nuevo el medio con el mundo de una manera fresca y diferente, o sea, tratando de llevar más allá la fotografía, y poner, justo como veníamos diciendo, ponerte a pensar en qué hay detrás de. Pues justamente creo que ayudó a empezar a abrir como esas puertas para salir de las normas ya establecidas, de lo tradicional, para buscar algo más allá de lo que simplemente ya estaba establecido. Y sí, justamente como cada que algo cambia a todos nos causa conflicto, creo que muchas veces es algo necesario y creo que ha ayudado a contribuir a que el arte se siga enriqueciendo y que siga creciendo. Y salir como de donde uno está encasillado es yo creo que la conclusión más grande que al menos yo creo que podríamos sacar, porque al inicio aquí hay una frase en la que menciona: la ciencia del espíritu busca comprender y la de la naturaleza explicar. Y la ciencia del espíritu se iría más a lo que sería comprender las emociones, la psique humana, los sueños, etcétera. Y la ciencia de la naturaleza explicar como los fenómenos, por qué llueve, cómo gira la Tierra en el espacio y cosas así. Y están, o sea, como muy cerrados todos estos ámbitos del conocimiento, pero no es necesario como el encasillar tanto las cosas, sino sí, tal vez tener que clasificarlas, pero nada más para eso, y que esté esta oportunidad de que el arte sea interdisciplinario, de apoyarse del arte, de la mecánica, del espacio, de cualquier tema y de cualquier forma de generar cosas en la vida. Y
Y pues yo creo que retomando finalmente, como se mencionaba, la cámara, que era una máquina nada más y que no generaba el arte, pues a final de cuentas el que maneja la cámara es el humano, ¿no? Es la persona que le da... La cámara es el medio. Sí, justamente es un medio nada más. Sí, es una herramienta porque a final de cuentas mencionaban los críticos de ese entonces que la cámara suplía la mano del artista, ¿no? Del creador, pero más bien es como una extensión. Sí. También mencionan mucho en la actualidad en que el celular es como un dispositivo que nos distrae, pero ya se convirtió casi en una prótesis de nosotros mismos. Sí, justamente. Porque hay una parte muy grande de nuestra vida en este dispositivo. Sí, y actualmente, queramos o no, por ejemplo, lo del celular nos ayuda muchísimo en nuestra vida diaria por cómo ya está realmente la sociedad hoy en día. Creo que es algo que en general necesitamos para muchas cosas que hacemos. Al final el celular se convirtió en una necesidad independientemente de en dónde te encuentres. O sea, por ejemplo, incluso en las comunidades como que tienen menos privilegios que probablemente muchos de nosotros aquí tenemos, ya no carecen de tener un celular porque es la única forma y medio en el que tienen para comunicarse y saber qué está ocurriendo afuera de lo que está ahí. O sea, y no en todas las comunidades, pero ya incluso hay un chico que viaja mucho y va como a comunidades así como muy cerradas o que casi mucha gente no conoce. Incluso esas mismas comunidades, a pesar de que están como muy centradas en sus tradiciones, ya tienen un celular para comunicarse, saber qué está ocurriendo allá afuera. Entonces se convirtió en una necesidad en la que podemos proyectar imágenes y ya sabes qué tipo de mensajes hay allá afuera. También yo creo que también pues con las imágenes justamente, que en la fotografía del celular, porque es algo que tenemos muy a la mano, pues podemos pues tomar fotografías y generar recuerdos y volver a reproducirlos, bueno, hasta que sigamos vivos, ¿no? Sí, al final yo creo que importa de que la persona es la que decide tomar la fotografía, ¿no? Porque una cámara por sí sola no se toma, ¿no? Y me gustaría cerrar con una frase de un tal John, apellido innombrable, Sarkowski. Okay. Se entiende. No se basa en la síntesis, sino en la selección. A final de cuentas es la selección del encuadre, la iluminación, a la persona que se le vas a tomar la foto, o el paisaje, o el edificio, o el objeto, etcétera, etcétera. Al final la sintaxis de la imagen, de cómo construirla, depende en sí de la cámara, también de qué tan buena resolución sea, o cómo se maneje analógico o digital, y la intención que le quiera dar el artista. Sí. Bueno. Exacto. No es cierto. Pues bueno, esperemos que les haya gustado o que les haya parecido entretenido. Esperemos, interesante. Que no se hayan aburrido. Educativo. Escúchenlo mientras lavan los trastes. Sin disociarse, por favor. Y pues para despedirnos, aquí estarán apareciendo, ¿por qué no?, las redes sociales de cada uno de nosotros. Esme, Demi, Jess y Charlie, su servidor. Pues nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos después. Muchas gracias. Gracias. Adiós.